Con el gusto y el cariño de siempre, saludo a cada uno de ustedes, hermanos de la diócesis de Gómez Palacio. Estamos viviendo este momento sinodal, a esto que el Papa Francisco nos ha convocado, y justamente me han pedido en esta primera fase que estamos viviendo como diócesis hacer una lectio pastoralis. Se llama lectio porque es una lectura de la palabra de Dios, pero con un enfoque pastoral. Y qué mejor que enfocarnos en este momento que estamos viviendo sobre el sínodo. Recuerden que esta primera fase que estamos viviendo es de familiarizarnos con la palabra sinodalidad, de conocer cuáles son los trabajos que se están haciendo a nivel universal, en la Iglesia Universal, a orar sobre todo para que este trabajo se impregne de Dios, se impregne del Espíritu Santo, y por este es el motivo de esta lectio pastoralis, una aportación, una reflexión espiritual a la luz de la palabra de Dios sobre la sinodalidad. Recuerden que hace algún tiempo el Papa Francisco ha convocado a este sínodo e invita a toda la Iglesia a reflexionar sobre el tema decisivo para su vida y su misión. Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Siguiendo la senda de la renovación de la Iglesia propuesta por el Concilio Vaticano II, este camino común es a la vez un don y una tarea. Al reflexionar juntos sobre el camino recorrido hasta ahora, los distintos miembros de la Iglesia podrán aprender de las experiencias y perspectivas de los demás, guiados por el Espíritu Santo, iluminados por la palabra de Dios y unidos en la oración, podremos discernir los procesos para buscar la voluntad de Dios y seguir los caminos a los que Dios nos llama, hacia una comunión más profunda, una participación más plena y una mayor apertura para cumplir nuestra misión en el mundo. Esta es pues la invitación que nos hace el Papa Francisco, y quisiera entrar a nuestro texto como lectura. La he tomado del Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versículos del 7 al 13. El texto dice así: Jesús recorría los pueblos de alrededor sanando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no tomara nada para el camino, excepto un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero consigo, que llevaran sandalias, pero no 2 túnicas. Les dijo además: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel lugar. Si en algún sitio no los reciben y los escuchan, váyanse de allí, sacudan el polvo de las plantas de sus pies como testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar y exhortaban a la conversión, expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hasta aquí el texto bíblico. Este texto del Evangelio de San Marcos nos presenta este momento en que Jesús envía a los 12 en misión, confiriéndoles sus poderes y dándoles unas reglas precisas de comportamiento. Entre lo necesario hay que llevar lo indispensable. Esto es muy importante siempre para realizar bien la misión, llevar lo esencial. Y dice que los envía de 2 en 2. ¿Por qué de 2 en 2? Hay 2 motivos, 2 aspectos. El primero es de naturaleza jurídica. Según
el mandamiento antiguo, un testimonio solo tenía valor cuando lo referían al menos 2 personas. Un segundo motivo se puede reconducir al hecho de que el apostolado es una realidad comunitaria. Aunque lo lleven a cabo pocas personas, se es enviado por una comunidad y se actúa en nombre de ella. Las apropiaciones personalistas están deslegitimadas. No cabe pensar en navegadores solitarios. El número 2 remite a una pluralidad, aún nosotros. Jesús los envía estrechándolos con la riqueza de su poder, pues les confiere la autoridad para vencer sobre el mal. Tienen que llevar lo esencial, todo lo demás se convierte en un accesorio embarazoso. La norma de permanecer en la misma casa educa a los discípulos para emplear bien el tiempo, evitando la búsqueda de comodidades o de ventajas personales. En la medida en que eviten ser vagabundos, podrán invertir todas sus energías y toda su atención en la tarea que se les ha designado. Se trata pues del dinamismo. Y esto es algo muy propio de Marcos, como Jesús en todo momento quiere a los discípulos en movimiento. Hoy Jesús asocia a sus discípulos plenamente a su misión, haciéndoles partícipes de su vida y de lo que Él anuncia. Nunca serán instalados, siempre en camino, no atados a nada ni a nadie, solo con lo imprescindible, con esa agilidad que tenía Jesús para hacerse presente allí donde alguien lo necesitaba. Y sobre todo el báculo de Jesús no es para mandar, sino para caminar. Todo un reto también hoy para nosotros. Nos preguntamos cómo estamos ejerciendo esta misión, este apostolado que Jesús nos ha confiado, y sobre todo en este camino sinodal. Ya hay varios documentos, varios números que nos hablan que antes de una renovación sinodal tiene que haber una renovación pastoral. Y recojo aquí el número 27 de Evangelii Gaudium, estas palabras del Papa Francisco, donde dice: sueño con una opción misionera, capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Como decía Juan Pablo II a los obispos de Oceanía, toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial. Hasta aquí el número 27 de Evangelii Gaudium. Pero también hay un documento anterior, el documento de Aparecida. Este documento nacido en Brasil, aquí en nuestra América, y habla acerca de la renovación pastoral. Dice número 365, esta firme decisión misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales y todos los planes pastorales de las diócesis, parroquias, comunidades religiosas, movimientos y de cualquier institución de la Iglesia. Ninguna comunidad
debe excusarse de entrar decididamente con todas sus fuerzas en los procesos constantes de renovación misionera y de abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe. Número 365 de Aparecida. Y más adelante, en el número 371, habla precisamente de los laicos en esta renovación pastoral y dice: los laicos deben participar del discernimiento, la toma de decisiones, la planificación y la ejecución. Hermanos, esta es la verdadera sinodalidad, darles el lugar a los laicos en este caminar en la Iglesia. Insisto en estos 4 elementos. Los laicos deben de participar del discernimiento. Segundo, la toma de decisiones. Tercero, la planificación y la ejecución. No se puede entender la sinodalidad sin los laicos. Ya se nos hablaba antes de cambio de estructuras, cambio de mentalidades, cambio de horarios, cambio de lugares. Es el momento de darles el lugar a los laicos. Y solamente si hay una adecuada renovación pastoral, se puede hablar de una renovación sinodal. Darnos cuenta que esa misión que Cristo nos ha confiado quizás se ha llevado de una forma muy individualista. Jesús mandó a los apóstoles de 2 en 2 para hacer comunidad, para caminar juntos, para que no se perdieran o no caer en excesos de egoísmo. Y entonces tenemos que pasar de una renovación pastoral a una renovación sinodal. ¿Y qué es lo que tenemos que renovar? Pues renovar en primer lugar la espiritualidad de comunión. ¿Cómo se renueva esta espiritualidad de comunión en la Iglesia? Se renueva siendo fieles a nuestra propia vocación. Hay que preguntarnos cómo estoy viviendo la vocación que Dios me ha dado, como consagrado, como sacerdote, como matrimonio. ¿Cómo estoy viviendo esa vocación? Y la tenemos que vivir en fidelidad y con alegría. Si una vocación no se vive así, estamos fallando a una espiritualidad de comunión, porque no hay convencimiento en lo que se es, no se disfruta de esa vocación. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Pues tenemos que renovar mentalidades, actitudes, prácticas y estructuras. 4 elementos indispensables para una renovación sinodal. Cambiar mentalidades. No se puede caminar en la Iglesia con las mismas formas de pensar de años y años, sobre todo cuando encontramos un marcado clericalismo donde el sacerdote es el que dice qué se debe hacer, cómo se debe hacer, cuándo se debe hacer, y no se da participación a los laicos. Cambio de mentalidad. Segundo, cambio de actitudes. ¿Qué tenemos que cambiar para poder caminar juntos? ¿Qué actitudes? ¿Qué prácticas que ya no funcionan? Y cuarto, ¿qué estructuras? Es algo que nos tiene que mover a todos, pero sobre todo intensificar el testimonio evangélico, respetando los ministerios en la Iglesia. Pienso que lo primero que tenemos que hacer es no
clericalizar a los laicos. Hoy queremos que algunos laicos hagan el papel, hagan la labor, hagan la tarea del sacerdote, y eso no es correcto. Pero también es cierto que algunos laicos quieren hacer lo que hace el sacerdote. Hay que respetar los ministerios, no clericalizar a los laicos, pero también no secularizar a los sacerdotes. Es decir, hay un cierto sector en la iglesia que quisieran que el sacerdote pues fuera como todos, que hablara las mismas palabras de todos, que se vistiera como se viste la gente, que estuviera en todos los acontecimientos, las fiestas, y a veces se piensa eso. Es que ese sacerdote sí es de nosotros. No, el sacerdote no tiene que secularizarse, tiene que conservar ese estado, esa presencia, ese testimonio. Tiene que conservar su vocación de ser un hombre llamado por Dios a dar testimonio con su vida, pero también con sus palabras. Entonces, queridos hermanos laicos, no les pidan a los sacerdotes, pues en este sentido, ¿verdad?, que dejen de ser sacerdotes. El sacerdote tiene que conservar ese espíritu, ese testimonio tan grande que Dios nos llama a dar a los fieles. Evitar pues que todo se centre en el sacerdote. Y más aún, hay que apreciar la vida consagrada. Como que hemos perdido ese tacto por las religiosas, ellas en su monasterio, ellas en su colegio. Hay que darles más cabida en el trabajo pastoral. Y ojalá ustedes, hermanas religiosas, también sientan la necesidad de caminar junto con la diócesis. Tenemos que unirnos respetando los diferentes ministerios, carismas, pero caminando todos juntos. Y sobre todo, valorar el trabajo de los laicos. Pasar del yo a un nosotros eclesial, renovados todos en Cristo, y hacer así la iglesia esa casa y escuela de comunión. Creo que esto debe ser el corazón de la sinodalidad, que nuestra iglesia vuelva a ser esa casa, esa escuela donde se aprende a vivir en comunión. Y entonces, pues tenemos que trabajar mucho en la conversión del corazón. Tenemos que cambiar nuestro corazón, nuestros sentimientos, dejar de ser menos pesimistas y ser más alegres, más optimistas, más propositivos. Hay mucho que hacer en la iglesia y no podemos detenernos en divisiones, en hablar mal de unos de otros. La sinodalidad es caminar juntos, ver lo positivo que hay en las personas y siempre apoyarlas, no bajarlas, no estirarles para que no crezcan. La sinodalidad es apoyarnos, caminar juntos, conversión del corazón, conversión del pensamiento. Decía justamente San Pablo, cambia tus pensamientos para que cambie tu forma de vivir. Dejemos pues al Espíritu Santo que actúe en nosotros. Es el momento de escuchar al Espíritu. Es parte esencial de la sinodalidad. Pues ojalá sigamos avanzando en este momento, en esta primera fase del sínodo aquí en nuestra diócesis, de orar. Hay que hacer oración para que el sínodo llegue a buen término. Hay que difundir este espíritu de sinodalidad, no solamente en nuestros grupos, en nuestras parroquias.
Hay que salir a los colegios, hay que salir a las escuelas, hay que hablarles a todos de sinodalidad. Hay que aprender juntos, a caminar juntos, escuchando al Espíritu y de la mano de Jesucristo. Dios los bendiga.